Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este nuevo ciclo de conversatorios que organizan el Hospital Universitario San Ignacio y la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que van a tocar también un tema muy importante para nosotras como enfermeras, y se trata del tema de consejería genética como una herramienta en el manejo de las enfermedades huérfanas. Tenemos el gusto de contar también en nuestra sala con la enfermera Diana Daza. Vamos a estar las dos haciendo eh, la moderación de este conversatorio. Diana tiene la palabra para iniciar. Diana, ¿me escucha? Listo, profe Carmen Lucía. Ya, Ok. ya, sí, señora. Buenas tardes para todos. Avanzamos con la presentación. Perfecto, entonces buenas tardes para todos. Tengo el placer de presentarles a Alexandra Jiménez. Ella es enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en cuidado crítico neonatal de la Universidad de La Sabana, magíster en enfermería materno-perinatal de la Universidad Nacional de Colombia. Es consejera nacional de lactancia materna y tiene una experiencia profesional por más de 14 años en unidades de cuidado intensivo neonatal de alta complejidad. Actualmente, Alexandra es enfermera líder del Servicio de Genética y del Centro de Referencia de Tratamiento de Enfermedades Huérfanas del Hospital Universitario San Ignacio, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad del Bosque y es miembro de la Fundación Canguro. Bienvenida, Alexandra. Gracias, Diana. Doctora Paola, le damos la bienvenida. Quiero presentarles a la doctora Paola Páez. Ella es médica especialista en genética médica y bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. También es magíster en educación para profesionales de la salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es profesora del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana y además es coordinadora del programa de residencia en genética de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidas a nuestro conversatorio. Sé que vamos a tener muchas preguntas, pero también vamos a tener una riqueza de conocimiento. También vamos a conocer este trabajo interdisciplinario que se ha venido haciendo en los últimos años. Bienvenidas. Muchas gracias. Saludo a todos. Gracias, buenas tardes para todos. Perfecto, entonces para dar comienzo a nuestro conversatorio tenemos la primera pregunta dirigida a la doctora Paola y a la jefa Alexandra. Quisiéramos que nos pudieran explicar cuál es el contexto actual de las enfermedades huérfanas. Perfecto, muchas gracias por esta invitación, por este espacio que creo que es muy importante, no solamente tenerlo hoy, sino ojalá poderlo seguir desarrollando, porque se van a dar cuenta en el conversatorio los retos que tenemos como país en términos de consejería genética. Bueno, lo primero, ante la pregunta, no sé si para todos sea muy claro qué significa una enfermedad huérfana en el país, entonces quisiera que comenzar un poco explicando esta definición, que es una definición además que está en una norma en la ley 1392 del 2010, y hemos definido que en Colombia una enfermedad huérfana es aquella condición crónica debilitante que amenaza la vida y que en general tiene una prevalencia menor
de 1 por cada 5.000 personas. Esto quiere decir que una enfermedad huérfana está definida no solamente por la severidad, la complejidad, sino también por la frecuencia que está en la población. Quiero decirles que a nivel mundial esta definición puede cambiar. Realmente hay más de 200 definiciones de enfermedades huérfanas en algunos países. De hecho, en Europa, por ejemplo, hablamos de enfermedades raras, pero Colombia tomó una decisión práctica, la cual no voy a profundizar cómo llegó a esta definición normativa, también para empezar a darle un poco de forma a las rutas de atención de estos pacientes, a entender qué podemos hacer por los pacientes que tienen estas condiciones patológicas tan de baja frecuencia y que generalmente pues estaban bastante desatendidos previo pues a estas definiciones. Después del 2010 viene una serie de desarrollos normativos y lineamientos nacionales muy importantes en cuanto, por ejemplo, a notificación de enfermedades huérfanas en nuestro sistema de vigilancia de salud pública, que ha facilitado la visibilidad, pero que además permite también una apertura a que los pacientes puedan entrar y navegar en el sistema de salud con unas facilidades que pues antes no tenían. Y eso ha sido tal vez un avance importante en nuestro país que no debemos desconocer, pese a dificultades en el acceso, a la cual hablaremos bastante, las dificultades del acceso, pese a ciertos problemas también de todavía falta de sensibilización del talento humano, en fin, hay muchos retos, pero sí hemos tenido también avances en términos de enfermedades huérfanas. ¿Qué podemos decir de las enfermedades huérfanas en datos en general? Si uno va, por ejemplo, a bases internacionales como la Orphanet, Orphanet es un sistema de registro de enfermedades huérfanas europeo, que nace en el año 96, muy organizado. Allá ya tienen el registro de 6.200 enfermedades raras aproximadamente. La mayoría de las enfermedades huérfanas tienen un componente genético y por eso los genetistas somos quienes tal vez estamos en contacto con pacientes con enfermedades huérfanas. Se estima que entre el 70 y 80% de todas las enfermedades huérfanas tienen una base genética establecida. La mayoría inician en la vida pediátrica, pero aquí en Colombia ya les cuento un poco cómo se comporta. En Colombia, ¿cómo estamos? Les decía ahora que de acuerdo a Orphanet hay más o menos 6.200 enfermedades raras en Europa. En Colombia nosotros tuvimos un primer censo para saber qué número de personas podían tener enfermedades huérfanas. Esto fue en el 2013 y encontramos 2.129 enfermedades huérfanas en el 2013. Para el 2023 tenemos identificadas 2.236 y ustedes se preguntarán por qué hablo de datos 2023 y no 2024. Claro, esto hace parte de todo el sistema de notificación y de reporte de enfermedades huérfanas en nuestro sistema de salud y todavía pues no tenemos el informe completo de 2024. Entonces muchos de los datos de los cuales estoy hablando son 2023 precisamente porque tenemos todavía esta brecha de la información. Esperamos que próximamente el Instituto Nacional nos pueda ya entregar el informe del año 2024. Pero para decirles entonces, 2023, 2.236 número de enfermedades huérfanas versus a las de Orphanet, todavía tenemos una brecha importante. No es que tengamos menos enfermedades huérfanas que países europeos, sino que simplemente pues no nos estamos todavía postulando o reportando en mayor medida, aunque esto es un avance. Y tenemos un aproximado, esto es corte abril 2024, de 85.000, alrededor de 85.000 personas con enfermedades huérfanas en Colombia. Eso significa que hay 85.000 personas que están enrutadas por la vía de huérfanas en el país con unos accesos y unas facilidades, por ejemplo, en la prescripción de medicamentos y servicios que no tiene otro tipo de población, ¿verdad? Y que les facilita por la complejidad de sus patologías, pues, una mejor navegación por el sistema de salud. Si uno de esas 85.000 personas que hay con enfermedades huérfanas en Colombia, uno la separa por grupos etarios, realmente lo que tenemos es una distribución bimodal. Más o menos el 65% de los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia son mayores de 20 años y esto está dado principalmente porque hay una enfermedad, por ejemplo, la esclerosis múltiple o Guillain-Barré, que son enfermedades huérfanas según nuestra definición colombiana y evidentemente pues son patologías que se presentan más en el adulto. Más o menos el 35% de las enfermedades huérfanas en Colombia están en menores de 19 años.
Casi todos los pacientes notificados, y aquí hago el énfasis de notificados, están en las grandes ciudades. No quiere decir que las enfermedades huérfanas estén en las grandes ciudades, sino que es donde se centralizan los tratamientos, donde hay mayor posibilidad de infraestructura, en fin, de atención a estos pacientes y donde se notifican más. Por supuesto, Antioquia, Bogotá y Valle son los departamentos, o pues en el caso de Bogotá, la capital, donde más se notifican pacientes con enfermedades huérfanas. Y si uno lo mira por el tipo de aseguramiento, pues la mayoría son de régimen contributivo, que también nos va diciendo un poco esta brecha que hay en la notificación y por tanto en el acceso, diagnóstico, tratamiento de estos pacientes. Más o menos el 60% de la población de enfermedades huérfanas para 2023 en Colombia pertenecía al régimen contributivo, principalmente Sura, Sanitas y 9PS, y el restante ACO, Salud, ASMED y 9PS. Fíjense que he dicho 9PS varias veces y eso pues también puede generar inquietudes, preguntas o incluso preocupaciones, dado pues todo el sistema, pues la coyuntura del sistema de salud actual, qué está pasando en este momento con esos pacientes, por ejemplo, de 9PS, que pues sabemos que en general todos tienen dificultades en el acceso en este momento. Entonces, eso como panorama general de lo que hoy tenemos en Colombia de enfermedades huérfanas. Tal vez ya para cerrar esta primera pregunta de darle paso a la jefe Alexandra, contarles cuáles son las enfermedades huérfanas más frecuentes en nuestro país. Les decía, la esclerosis múltiple es una de las más frecuentes. Casi las enfermedades huérfanas más frecuentes en Colombia están muy en el sistema nervioso central. Si uno lo ubica por sistemas, está en el sistema nervioso central. En segundo lugar, el sistema hematológico. Entonces allí tenemos enfermedad de von Willebrand, deficiencia de factor 8, las anemias o las falciformes, que afecta además población del Pacífico. Y hay otras muy frecuentes que deberíamos estar además tamizando, como fibrosis quística, dentro de las top de enfermedades huérfanas en Colombia. Entonces, por ahora puedo contar esto y pues, jefe Alexandra, si quieres, pues puedes contar también de lo que nos ibas a comentar. Jefe, estás con el micrófono apagado. Gracias doctora y gracias por la invitación. Desde el contexto del Hospital Universitario San Ignacio tenemos el Servicio de Genética y el Centro de Referencia de Enfermedades Huérfanas. Para hablar de ese contexto, dentro del servicio de genética, nosotros actualmente tenemos seguimiento de 2 cortes de paciente. La primera es la corte de la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo y es recordarles que al menos el 10% de enfermedades huérfanas corresponden a errores innatos del metabolismo, que esta prevalencia pues también varía de acuerdo al país, y nosotros hacemos seguimiento a una corte de estos pacientes. En este momento tenemos en promedio 56 pacientes de esta corte de errores innatos que van por curso de vida. Tenemos desde primera infancia pacientes hasta vejez. Digamos que tenemos una proporción entre niños y adultos, un promedio 60% son adultos, un 40% son niños, y si vemos también esta misma relación se mantiene para hombres y mujeres, casi que tenemos un mismo porcentaje entre 60% hombres, 40% mujeres. Allí las enfermedades que tenemos en seguimiento, realmente si tenemos 3 pacientes con la misma enfermedad es mucho, porque cada uno tiene una enfermedad diferente, y podemos tener dentro de este contexto de errores innatos, enfermedades que pueden ir desde errores innatos de moléculas pequeñas o de moléculas complejas o de efectos energéticos. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, con galactosemia, y aquí entra muy importante también el rol y el papel que tenemos como Hospital San Ignacio en el tamizaje neonatal o el cribado de estas patologías metabólicas. Tenemos también, por ejemplo, pacientes con trastorno del ciclo de la urea o pacientes con enfermedad mitocondrial. Por ese lado. Y dentro del servicio de genética también tenemos una corte, como lo menciona la doctora, de pacientes con enfermedades neurogenéticas de tipo neuromuscular. Esta es una corte de pacientes un poco más pequeña, tenemos en promedio 13 pacientes, allí la mayoría son adultos, tenemos solamente 2 niños, y también la mayoría de estos pacientes son hombres en comparación con mujeres. Allí tenemos población con enfermedades como atrofia muscular, o por ejemplo como Duchenne,
que son como de las más prevalentes que tenemos en el hospital. Eso por el lado del servicio de genética. Por el otro lado, también queremos contarles que en línea de todo esto que también tiene en contexto político y normativo el país, está la resolución 651 del 2018 que nos habla de la conformación de centros de referencia de enfermedades huérfanas. Y es así que el Hospital San Ignacio lleva una apuesta de hace más de 2 años en poder lograr tener esta habilitación. Y esta habilitación, actualmente en Colombia solo existen 3 centros de farmacia que están habilitados, uno en Bogotá, 2 que están fuera, pero no contamos en este momento con una IPS que tenga la habilitación para estos 3 centros, y esa es la apuesta que nosotros queremos y que hemos trabajado pues en liderazgo del servicio de genética y también de otros servicios. Y pues la idea es poder contar con centros de farmacia que apoyen toda la parte de la odisea diagnóstica, de la sospecha diagnóstica, pero que también aquí en el centro de diagnóstico entraría a ayudar o a facilitar esa parte de clasificación de algunas enfermedades. Entra la parte del centro de farmacia con todo lo que es la atención farmacéutica y la entrega y dispensación de medicamentos, así como terapias especiales para ciertos tipos de pacientes que tengamos con patología. Y entra el centro de tratamiento, y dentro del centro de tratamiento pues se da todo lo del seguimiento de pacientes, y allí es donde también vamos a tener diferentes servicios con cohortes de pacientes dependiendo en las patologías a habilitar. Es así como hoy estamos trabajando, por ejemplo, con el servicio de neurología para poder habilitarnos en esclerosis múltiple, y desde la Clínica de Errores Innatos estamos trabajando para habilitarnos inicialmente en 3 patologías, que son patologías de Fabry, Gaucher y Pompe, que en este momento tenemos una cohorte de 9 pacientes en total para estas patologías. La mayoría de estos pacientes, un 90% son mujeres, también un 90% son adultos en comparación con los niños, y poco a poco queremos ir incorporando otras patologías de este grupo de errores innatos, como es hipofosfatasia, fenilcetonuria, y otras de genética como es síndrome de Prader-Willi, Angelman, entre otras. Entonces, digamos que este es el contexto que tenemos en cuanto al abordaje de atención de pacientes con enfermedades huérfanas en el hospital. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, doctora Paola. Vemos pues varios aspectos importantes. Uno de ellos, el reto que representa este tipo de trabajo en un sistema de salud como el nuestro, precario, con tantas dificultades, también con tantas barreras para el acceso de las personas que tienen este tipo de diagnósticos a un manejo integral y de buena calidad. Pero también es importante reconocer el trabajo que han venido desarrollando el Hospital San Ignacio y la Universidad Javeriana, no solamente en la formación de profesionales, sino también en ese trabajo interdisciplinario para lograr lo que ahora nos comentaba Alexandra de las certificaciones. Y por supuesto también es importante mencionar que pues se cuenta con la infraestructura para poder eh, hacer estas o aplicar a este tipo de acreditaciones. Son logros y que requieren un liderazgo y un trabajo interdisciplinario, que es lo que nos demuestra lo que ustedes nos están compartiendo en este momento. Tenemos otra pregunta para las dos, y es ¿cuál es el rol profesional en la consejería genética como herramienta para el diagnóstico y manejo de las enfermedades huérfanas? Doctora, si su merced quiere empezar y luego nos complementa Alexandra desde cada uno de los roles. Ok, bueno, entonces quiero contarles que lo que nosotros conocemos como consejería genética en el país, muy centralizado en los médicos genetistas, tiene un concepto mucho más amplio a nivel mundial. La consejería genética, si uno la busca como definición, por ejemplo, la que da el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es aquellas actividades o conjunto de actividades tendientes a orientar a los pacientes y sus familias en torno a las condiciones genéticas que puedan tener
al interior. Y digamos que la consejería genética, sobre todo en Estados Unidos, ha tenido un desarrollo muy importante a nivel disciplinar. Es una profesión. De hecho, el término consejero genético nace en Estados Unidos en el año 69 y de ahí para allá pues se han venido generando una serie de programas, ya les cuento un poquito de esto a nivel pues local en Estados Unidos y que se ha extendido a Canadá. Ya después Europa empieza a adoptar como también esta figura profesional y curiosamente en Latinoamérica no la tenemos. En Latinoamérica tenemos unas figuras específicas que son quienes hacen la consejería genética, que somos nosotros los médicos genetistas, pero no existe realmente ese rol o esa profesión de consejero. El único caso importante destacar pues en América Latina y Centroamérica y Antillas es el de Cuba. Cuba tiene un programa de formación supremamente robusto que es estatal, tanto en consejeros genéticos como en médicos genetistas, y es la única experiencia en habla hispana del hemisferio sur en América que podemos constatar. La consejería genética como proceso tiene varios pilares fundamentales, porque otra cosa que generalmente uno piensa cuando escucha la palabra consejería es como un acto primero médico, que no es cierto a nivel global, ya les decía, esto lo hacen enfermeras, psicólogas e incluso hay ciertos consejeros en algunos programas que son biólogos moleculares que se entrenan en consejería y eso también es bien interesante, ¿no? Dado el carácter pues multidisciplinar que tiene este proceso. Es un proceso centrado en la comunicación y dado el auge tan importante en Estados Unidos de los consejeros genéticos, allá hay una asociación americana de consejería genética que ha sido líder en el mundo para definir cuáles son los estándares de calidad que debe tener un consejero genético, los contenidos curriculares, se encargan además de la mano con una asociación específica de acreditación para definir si un programa tiene alta calidad o no en Estados Unidos. Entonces ya tienen un recorrido obviamente supremamente grande y en el 2006, fíjense que esto fue hace rato, en el 2006 redefinieron un poco este concepto del consejero genético a nivel mundial, más allá de la noción única de comunicar el riesgo genético, ¿cierto? Es el riesgo de, señora, ustedes tienen un riesgo de tener, no sé, el riesgo del 25% de tener una enfermedad en un siguiente embarazo. Eso es una información, ¿verdad? Pero el proceso de consejería es mucho más amplio y no es tan paternalista como la palabra lo dice. De hecho, algunos utilizan la palabra asesoramiento genético más que consejería, porque la consejería siempre tiene una connotación más de este rol un poco paternalista, ¿no? Es decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. No, realmente el proceso de consejería tiene varios pilares. Uno clave es relacionado con cómo yo interpreto a la familia del individuo, es decir, el consejero recolecta información, identifica aquellas cosas que le sirven para identificar riesgos no solamente genéticos, sino un riesgo integral. Por eso ustedes, enfermeras, son muy buenas haciendo eso. Son mucho mejores haciendo eso que nosotros los médicos, porque es realmente una evaluación bastante integral del riesgo, tanto individual como familiar. Ese es un rol, un pilar, digamos, del consejero genético. El otro es educación y también en educación, sobre todo las enfermeras nos ganan 1000 veces en herramientas de educación a la comunidad, pero también de educación individual. Y la educación aquí tiene que ver no solamente con el riesgo, decirle el porcentaje de recurrencia y demás en un lenguaje que la persona lo pueda entender, sino también en recursos, es decir, qué recursos hay para que ese paciente transite por el sistema de salud. Eso es educación al paciente también. También qué recursos hay, por ejemplo, en investigación. Si yo tengo una enfermedad huérfana, ¿dónde puedo buscar información sobre investigación en esa enfermedad que me pueda ayudar? ¿Puedo pertenecer a un ensayo clínico, por ejemplo, o no? Recursos también relacionados con dónde puedo acceder a información sobre mi enfermedad.
que la pueda entender o que se la pueda compartir a mi familia. Y también educación sobre el manejo, ¿no? Porque es que el manejo de enfermedades huérfanas, cada vez tenemos más terapias, ustedes tal vez lo han escuchado en noticias o han leído incluso sobre el tema o conocen pacientes con terapias avanzadas que llamamos hoy. Algunas enfermedades huérfanas ya tienen estos desarrollos que son importantísimos, pero el manejo de un paciente con una enfermedad genética no es solamente el tratamiento con esa terapia, ¿cierto? Precisamente es ese abordaje integral porque es la persona y no es simplemente una enfermedad, ¿verdad? Es la persona. Entonces, fíjense que el consejero tiene un pilar de interpretación, recolección de datos, de educación en todos estos aspectos que he señalado y, por supuesto, al final lo que queremos con el consejero es que la persona se adapte al riesgo. Hay una definición muy bonita de salud que va mucho más allá de ausencia de enfermedad y es la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse según sus potencialidades, ¿verdad? Y es muy interesante porque al final los pacientes con enfermedades huérfanas van a vivir con esta condición, son condiciones crónicas como los hipertensos, como los diabéticos y como la salud realmente no está por un diagnóstico sí de 10, sino por la capacidad que tiene esa persona y su familia de adaptarse precisamente a esas condiciones. Entonces, el centro es herramientas que favorezcan a esa familia a adaptarse a ese riesgo. Eso como muy en términos generales de lo que significa ser un consejero, que es insisto, una definición mucho más amplia de simplemente decirle a una persona si tiene riesgo o no de tener una enfermedad. Fíjense que tiene que ver también con otros aspectos como la coordinación de servicios, que en eso también, por ejemplo, enfermería es súper experta. Tiene que ver también con educación a otras especialidades, a otras disciplinas, o sea, cómo le enseño yo al oftalmólogo genética, cómo le enseño yo a la nutricionista genética. Y hay una cosa interesante con los psicólogos, y no sé si nos acompañan psicólogos acá, ojalá que sí, y hay una tendencia nueva, sobre todo en Reino Unido, hay unos programas muy desarrollados, y es que la consejería genética también tenga un componente psicoterapéutico, porque evidentemente allí hay muchas cosas que suceden, desde primeros auxilios psicológicos, que eso sí lo deberíamos tener todos cuando damos una mala noticia, una enfermedad huérfana, eso es dar una mala noticia. Dar malas noticias no solamente es en la UCI, en urgencias, también en la consulta ambulatoria y en la consulta genética damos malas noticias. En una consejería genética se dan malas noticias también, ¿no? Pero la otra cosa es la cantidad de elementos conceptuales que debe tener un consejero genético, por ejemplo, en entrevista motivacional, en cómo desde las bases conceptuales de la psicoterapéutica apoyarse para poder hacer unos procesos realmente que sean sobre todo empáticos con el paciente y que lo lleven, por ejemplo, a cosas como modificación de hábitos y de aquellas cosas que pueden modificar y que pueden mitigar algunos de esos riesgos adquiridos genéticamente. Eso, a grandes rasgos, qué pena que creo que me excedí un poquito en el tiempo de esta pregunta. Bueno, desde el rol profesional que la pregunta, nosotros en el Hospital San Ignacio, yo creo que somos pioneros en tener esta experiencia exitosa y es la consulta de enfermería de genética oncológica liderada por la jefe Laura Grimaldo, pues quien tiene todo este proceso a cargo desde el servicio de genética. Y es que precisamente con lo que nos dice la doctora Páez, el objetivo de la consulta que realiza la jefe Laura precisamente es hacer una recopilación de todos esos antecedentes familiares y personales, pero también de los patrones hereditarios que tengan diagnósticos relacionados claramente con cáncer, con el fin de que se pueda contribuir en la identificación de pacientes que se beneficien de la realización de un estudio molecular, y esto último claramente pues definido por el médico genetista. Entonces, digamos que haciendo todo ese enfoque que nos contaba la doctora Páez tan interesante de la consejería genética, si vemos lo que ha trabajado Laura a lo largo desde el año pasado en esta consulta, Laura empieza y ha generado toda la incorporación de identificación de datos sociodemográficos que son claves, como desde la edad de paciente, la procedencia, pero por ejemplo incluso el nivel de educación, porque cuando empezamos a tener en cuenta estas variables sabemos cómo vamos a enfocar precisamente lo que va a ser la educación y por qué no hablar también de navegación, no solo ese término que de pronto se ha acuñado y que viene de la experiencia de atención de pacientes con oncología,
pero que vemos como últimamente este término también cobra gran importancia en pacientes con enfermedades huérfanas. Aparte también de estos antecedentes, digamos, sociodemográficos, Laura también indaga acerca de la historia personal oncológica del paciente, de la edad de diagnóstico, del tipo de cáncer, por ejemplo, si hay alguna especificación de la patología que es necesaria desde histología, por ejemplo, todo eso lo incorpora ella y recoge todos estos antecedentes en la consulta y lo acompaña con la realización de un árbol genealógico. Y es que este árbol genealógico es una herramienta que va a permitir identificar a cada uno de los miembros de la familia, pero también identificar y saber en quiénes de ellos tienen antecedentes de cáncer para poder empezar a mirar precisamente esos factores de riesgo que nos menciona la doctora. Y toda esta consulta también con un soporte fuerte de educación, y es que cuando hablamos de educación y en la consulta que hace la jefe Laura, esa educación, por ejemplo, en la primera parte, y es por qué llegó a una consulta de genética, porque muchos pacientes no saben por qué llega a una consulta de genética, qué va a pasar en la consulta, con qué se van a encontrar, qué son las pruebas genéticas, por ejemplo. De pronto hay algunos pacientes que no saben, no tienen claridad, y Laura hace toda esta educación contándoles cuáles son las pruebas genéticas, cuál es el proceso y el trámite precisamente, porque el poder ayudarles a estos pacientes en navegar en el sistema con toda esta parte administrativa que sabemos que es densa, es una parte también de educación que se brinda importante. Y además de esto, les cuenta cuáles son los posibles resultados de estos estudios genéticos y tener en cuenta que puede ser un resultado negativo, un resultado positivo o en algunos casos resultados como por ejemplo de alguna variante de significado incierto que requiere un seguimiento estricto para poder clasificar más adelante y saber si esta variante es benigna o es patogénica. Entonces, digamos que esta educación enfocada también en medidas de prevención y promoción, pues es toda la experiencia exitosa que tenemos de la Consejería de Genética que lidera la jefe Laura. Y además que también el proceso es exitoso porque nos dimos cuenta desde el inicio de esta consulta cómo mejoró los tiempos de oportunidad en la atención de consulta de la parte médica, porque esta es una consulta que, como lo contaba ella, los que pudieron acompañar el webinar, el último webinar del año pasado, es una consulta, es una preconsulta que va en cabeza de la siguiente parte, que sería la consulta médica, y esto es lo que permitió mejorar la oportunidad, pero que también incorporó como herramienta importante, y es la telemedicina. Es una consulta que está guiada por telemedicina, que permite llegar a diferentes escenarios, y además que esta consulta facilita el tener registros, y empezaron a trabajar desde el servicio de genética en el registro institucional de cáncer hereditario, y esto es supremamente importante para la tercera parte que mencionaba la doctora, que tiene que ver con investigación, compartir de una caracterización, por ejemplo, en la población que está siendo atendida actualmente, mirar, por ejemplo, estudios de depresión y ansiedad que actualmente se están desarrollando por parte de los estudiantes de residencia de genética. Entonces, digamos que el rol profesional, como vemos, es gigante, y la experiencia exitosa pues está dada con esta consulta, y queremos también hacer este ejercicio para enfermedades huérfanas. Muchas gracias, Alexandra. La doctora Paola tiene la mano levantada. Sí, yo quería de verdad, y pues aquí aprovechar este webinar para felicitar a la jefe Alexandra, a la jefe Laura, a todo el equipo del Servicio de Genética de San Ignacio, porque cuando ella dice muy humildemente somos pioneros, realmente son pioneros, porque les decía, no hay consejeros genéticos en Latinoamérica realmente formados y que realmente puedan dar cuenta de todas las actividades que se requieren. Si bien en Colombia todavía no tenemos esa profesión, San Ignacio claramente está dando el ejemplo de cómo se podría integrar. Y quería señalar que los sistemas de salud, fíjense cómo el rol se va armando casi que solo por presiones del mismo sistema de salud. Es imposible que la atención en salud siga siendo centralizada en lo médico. Y eso no quiere decir que los médicos no vamos a tener un rol importante hacia el futuro. Es pensar cuáles son las metas de los sistemas de salud en cuanto a experiencia, en cuanto a costos, en cuanto a resultados clínicos,
y una integración real, legítima, no sustitutiva, sino complementaria, con roles definidos que el mismo sistema de salud va empujando, pues es ese ejemplo pues para poder hacer sostenible también las cosas, porque en enfermedades huérfanas también tenemos muchos retos de sostenibilidad y entonces esta es una alternativa muy interesante de modelos de trabajo diferentes. Ya no deberíamos estar, como dice el doctor Salante, haciendo consultas solos, cada uno en un consultorio. Eso de verdad que frente a las nuevas tendencias de sistemas de salud mundial, pues eso está un poco mandado ya a recoger. Y además para el paciente, imagínense un paciente con enfermedad huérfana que lo ve el endocrinólogo, el nefrólogo, el neurólogo, todos los especialistas y subespecialistas, hasta 20 subespecialidades puede tener un paciente con una enfermedad huérfana de los que se ven en San Ignacio, cada uno por su lado con información diferente al paciente, ¿no? Paciente además agotado, seguramente, un cuidador agotado, un cuidador cansado de navegar por todas partes, de ver a su familiar o su hijo enfermo, de no poder seguramente trabajar, de estar pidiendo permisos, bueno, todo lo que ustedes conocen y que podamos realmente tener un modelo mucho más eficiente y con calidad, pues es lo ideal. Entonces, el rol se va definiendo casi solo por las mismas presiones del sistema. Era lo que quería señalar. Perfecto, doctora Paola. Alexandra, muchas gracias por esta intervención. Es un punto que nos abre la visión primero al concepto de consejería genética para poderle esclarecer y cuál es su objetivo y los diferentes roles que pueden haber en este ámbito. Pero también nos permite identificar la importancia de la coordinación de los servicios y las diferentes disciplinas en este proceso, porque es un trabajo articulado. Asimismo, pues nos deja puertas abiertas a buscar maneras y espacios de formación, tanto desde enfermería como de medicina, y resaltar el rol que hace enfermería también desde la educación y la intervención que está haciendo o que en este momento se está haciendo desde el Hospital San Ignacio con el servicio de genética y la consulta, la teleconsulta de enfermería genética, que ha sido un espacio que ha permitido mayor accesibilidad y oportunidad de los pacientes. Y es algo que debemos también resaltar y ojalá se pudiese replicar en otras instituciones para favorecer finalmente a los pacientes. Vamos a continuar con la tercera pregunta, una pregunta orientada también para las dos, y quisiéramos saber cuál sería el impacto de la consejería genética en los pacientes y las familias desde su perspectiva. Entonces podemos continuar con Alexandra, por favor. Gracias, Diana. Sí, yo creo que uno de los impactos más grandes es disminuir esas brechas que nosotros vemos en la atención y cuando hablamos de atención integral en enfermedades huérfanas. Digamos que hay 4 momentos o podemos considerar 4 momentos importantes que puede cursar un paciente con enfermedad huérfana. Y quizás el primero de ellos es llegar de una sospecha diagnóstica a un diagnóstico. Y ese es un tiempo que se conoce como odisea diagnóstica, que la idea es poder nosotros incidir incluso con los centros de referencia, poder acortar este tiempo, pero también con estrategias como la consejería y la navegación, poder ayudar al paciente a transitar para poder llegar a un diagnóstico pertinente, oportuno, y después de este diagnóstico hay otro momento importante y es el inicio de tratamiento, un inicio de tratamiento igual, que sea oportuno, que sea pertinente para la patología y que podamos este tratamiento como cuarto momento importante, continuarle el seguimiento, manteniéndolo con un seguimiento de acompañamiento estricto. Es así que nosotros, desde el Servicio de Genética y en colaboración con la Facultad de Enfermería, queremos trabajar en una consulta precisamente de enfermería para la atención de pacientes con enfermedades raras o con enfermedades huérfanas. Y esto porque entendiendo los modelos de atención centrados en el paciente, la familia y cuidador que son necesarios, incorporar a esta consulta herramientas como por ejemplo consejería genética, y ese sería un plus importante. Ya vimos la parte de las habilidades de comunicación no verbal, que son importantes en consejería, pero también poder identificar esos factores de riesgo y poder con estos canales de comunicación empoderar y ayudar a que el paciente pueda tomar decisiones
con estrategias también de educación, y esto es muy importante, tener un modelo enfocado también en la prevención y en la promoción. Y finalmente, que también esta consulta pueda dar cuenta de un proceso de atención a enfermería consolidado y que también pueda responder a ese manejo de terapias tanto farmacológicas y no farmacológicas que estamos teniendo actualmente con estos pacientes y que muy seguramente van a continuar llegándonos y llegándonos para varias patologías. Entonces, es así como creemos que el impacto de lo que puede ser la consejería en el marco de una consulta de enfermería para atención de esta población tiene que ir a disminuir esas brechas, tiene que llevar también a mejores relaciones que podamos tener de enfermera-paciente, a mayor satisfacción del paciente, a poderle disminuir costos y tiempo, porque también le vamos a ayudar, como lo mencionábamos, a navegar por ese sistema de salud en trámites administrativos. Y también porque vamos a ayudar finalmente a la adherencia de tratamientos farmacológicos. Entonces, eso es lo que consideramos, estamos trabajando en eso y la idea es poder tener ojalá pronto resultados y contarles cómo nos va a ir o cómo nos está funcionando con esta consulta de enfermería. Doctora. Gracias, jefe. Yo creo que lo que nos cuenta la jefe Alexandra es súper importante porque eso también sería innovador en el país en cuanto a investigación sobre el impacto de la consejería genética en los pacientes. Realmente cuando uno examina la literatura de estudios en el mundo de esos impactos o desenlaces en los pacientes producto de una consejería genética, pues ya ustedes supondrán cuál es la producción intelectual del tema en países de la región, de hecho, y Colombia pues está ahí. Realmente no hay producción relacionada con esto, ni siquiera con la consejería que hoy hacemos los médicos genetistas. Hay estudios grandes y que uno pueda decir realmente hay una producción allí importante, entonces es un terreno supremamente interesante de explorar. ¿Qué hay afuera? Hay muchos estudios relacionados con cáncer. Si uno mira el número de publicaciones de impactos o desenlaces o resultados asociados a procesos de consejería, uno encuentra más o menos 400, 300 publicaciones a nivel mundial al año, todas muy concentradas en Estados Unidos, de hecho casi no tanto en Europa ni en otras regiones, casi todas en Estados Unidos. Y es lógico, les contaba que allá es donde tenemos la mayor parte de los consejeros en el mundo. Y los estudios están muy concentrados en cáncer. Entonces, qué bonita oportunidad que tenemos, por ejemplo, con lo que se hace hoy en San Ignacio, de contrastar, comparar estos resultados, estos desenlaces. De una revisión, por ejemplo, sistemática del 2017, ya está un poquito viejita, pero esta me pareció chévere porque realmente es una revisión de artículos relacionados con desenlaces o outcomes, mejor dicho, en pacientes y después de la consejería genética. Realmente solo encontraron 23 publicaciones que pudieran incluir en la revisión sistemática y lo que encontraron en esos 23 es que la mayoría son en cáncer, muy pocos curiosamente a nivel prenatal, y digo curiosamente porque un campo de acción laboral clarísimo de un consejero genético es en consejería prenatal, que además implica, ustedes lo saben, tiempos muy cortos de coordinar y de gestionar y de poder educar rápidamente e informar del riesgo y asegurarnos que las familias entiendan por lo que están pasando. Si tienen, por ejemplo, el diagnóstico de un niño con una condición cromosómica, en fin. Entonces, son muy pocas las publicaciones en prenatal de outcomes, son muy pocas las de publicaciones en pediatría, porque sé que aquí hay mucho interés pediátrico en quienes nos acompañan. Entonces, pues qué interesante poder no solamente formalizar la consejería genética, sino empezar a medir realmente esos impactos en términos de conocimiento de la enfermedad, de nivel de ansiedad o estrés. Hay estudios muy interesantes que señalan, sobre todo en cáncer, que sí disminuye la ansiedad y el estrés el proceso de consejería genética. Hay estudios, otros muy heterogéneos, que miden la satisfacción y las miden de diferentes maneras. Otros estudios que dicen sí, de estos 23, donde sí hay una mejoría en la percepción y la comprensión del riesgo. Y hay otros también
pocos, aunque pocos, son como 5 de estos 23, donde midieron cambios en hábitos saludables. Interesante, o sea, realmente la consejería va más allá de informar, ¿no? Sino también de cómo yo puedo ayudar a ese paciente a mitigar riesgos, por ejemplo, de tipo ambiental. Entonces, si es la consejería genética en cáncer, por ejemplo, yo puedo ayudar a contribuir a que estas familias o pacientes, por ejemplo, con antecedente, no sé, de la mamá de cáncer de seno de tipo genético, y si fuma, cómo puedo hacer alguna intervención para cesación de tabaco, en fin. Entonces, aunque hay pocos estudios que miden impacto en hábitos saludables, los hay con resultados positivos. Entonces, es un terreno para investigar en Colombia, sí. Y qué bueno que se pueda hacer, por ejemplo, en la universidad con San Ignacio, porque sería también novedoso y definitivamente, pues una cosa es la percepción de lo que uno tiene, ¿cierto? De estoy ayudando, estoy contribuyendo, y otra cosa ya es cuantificarlo y decir con certeza, además, cómo estamos mejorando y en qué debemos mejorar también. Creo que eso es fundamental para poder seguir avanzando en entender el rol del consejero genético en Colombia. Muchas gracias, doctora Paola y Alexandra. Definitivamente muy importante todo el trabajo que se hace desde la Consejería Genética. Lo que nos han contado las dos, Alexandra, desde la experiencia de enfermería y este nuevo rol que se está desarrollando en el Hospital San Ignacio y cómo este trabajo en Consejería Genética pretende poder apoyar y ayudar al paciente a transitar, al paciente o al cuidador cuando estamos hablando de niños a transitar en esta sospecha, diagnóstico, pronóstico, tratamiento que resulta ser algo muy difícil. Lo que mencionaba la doctora con relación a la toma de decisiones y antes también ella hablaba ese respeto a la autonomía, porque en algunas ocasiones uno termina tomando decisiones por los pacientes, pues que eso no debe ser, o también por los familiares de los niños, especialmente allí, porque tomar decisiones es muy difícil frente a un diagnóstico, a una enfermedad incierta, a diagnósticos que no son conocidos, pues esto no es tan sencillo. Y la consulta de enfermería como una herramienta muy novedosa que se está llevando a cabo en el Hospital San Ignacio y que definitivamente, como lo menciona Alexandra, son pioneros y que ha tenido un respaldo muy las direcciones tanto de enfermería como de la dirección del hospital. Y finalmente, como lo menciona la doctora, tenemos que escribir, hay que contar las experiencias, hay que mostrar los números, hay que decir frente a estas cohortes de las que nos hablaban hace un rato, qué está pasando, qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, desde el hospital, desde la universidad, y definitivamente rescato nuevamente este trabajo interdisciplinario, pues que es de tanta importancia. Y no nos podemos ir sin hacerles una pregunta, y también tenemos algunas preguntas en el chat, por favor, para quienes estén interesados en preguntar, por favor, a través del chat. Y es para las dos, ¿cómo es este proceso de educación a la familia y posteriormente al paciente con un diagnóstico de una enfermedad huérfana desde cada uno de sus roles, tanto para la doctora Paola como para Alexandra? Gracias, jefe. Bueno, lo primero que quisiera aclarar, yo creo que la jefe Alexandra les puede contar con más conocimiento sobre cómo es el proceso de educación a un paciente con enfermedad huérfana, con toda la experiencia que ya tienen. Pero yo simplemente quiero aclarar que definitivamente ustedes han visto acá que hay unos roles muy claros de un consejero genético y que no sustituyen la figura del médico genetista o de un médico especialista en otra área. Y tal vez en el entendimiento de esto, pues uno definitivamente tiene unos ciertos alcances o prerrogativas con los pacientes que hacen que el paciente pueda tener una mejor experiencia en su cuidado, que sea más segura también, porque aquí hay un tema fundamental que tal vez también la jefe Alexandra lo mencionó en estos modelos de atención centrada en la persona, pues uno también busca la seguridad en todo lo que hace y una atención segura también parte de informaciones no
divergentes frente a lo que hay que hacer en un plan de cuidado. Entonces, creo que esa diferenciación de roles donde el médico claramente en su actuar hace una historia clínica, ya con la información que puede recolectar, por ejemplo, el consejero genético antes puede ir directamente a establecer los riesgos específicos. A veces establecer los riesgos no es tan fácil. Tenemos familias muy complejas donde puede haber 2 o 3 más enfermedades genéticas, donde puede haber una cantidad de problemáticas, además familiares, sociales, derivadas incluso de las mismas condiciones genéticas, cambios en la dinámica familiar, abandono de los hijos porque usted es la que tiene la culpa. Bueno, hay tantas situaciones también de índole social que el médico también pues tiene que abordar allí. Los médicos estamos además también en la función de educar a otros profesionales de la salud sobre genética, eh, pero definitivamente el rol principal, a mi juicio, de educación siempre va a ser desde enfermería, y ya pues le daría la palabra a la jefe Alexandra para que lo profundice mucho más. Nuestro rol de médicos tiene que ver mucho con ese diagnóstico, establecer el pronóstico, empezar a determinar el plan de tratamiento, de cuidado, y ahora sí viene la jefe Alexandra a contarles esas experiencias en educación desde enfermería. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que la parte de educación es transversal a esos momentos que les mencionaba ahorita, que transita una persona, un paciente, un cuidador y su familia, desde una sospecha de diagnóstico de enfermedad huérfana hasta contar con un tratamiento y un seguimiento. Y digamos que la educación va enfocada, y los estudios nos hablan de eso, de poder identificar esas necesidades de cuidado. Entonces van a ser momentos diferentes de educación que podemos brindar de acuerdo con esas necesidades identificadas. ¿Qué nos dicen los estudios? Y por ejemplo, uno que se llevó en el 2022 en Alemania, mencionaba de que las necesidades de cuidado de pacientes con enfermedades huérfanas tiene que ir desde precisamente conocer el sistema de salud. Y aunque nos pareciera que no, realmente es un laberinto para ellos cuando está con una sospecha diagnóstica, cuando recibe un diagnóstico, poder abordar y navegar este laberinto de salud que se va a convertir en un trámite, en una autorización, en un procedimiento, y que muchas veces van a encontrar diferentes barreras para poder llegar realmente a la parte que queremos, y es poder tener esa atención integral. Entonces, digamos que desde ahí empieza toda la parte de educación, porque también es claro para nosotros que es poder empoderar al paciente y a la familia, y es empezar a educarlo en cosas básicas como, por ejemplo, decirle: recuerde que, señor tal, esta es la orden, esta es la autorización usted debe fijarse, por ejemplo, en que mire la fecha de vencimiento, a dónde está dirigido, cosas tan básicas que de pronto asumimos que ellos ya conocen, pero que realmente no es así, y que cuando empezamos a brindarles herramientas a partir de la educación para que ellos vayan gestionando sus procesos, también va a ser muy importante para ellos en su proceso de autocuidado. Hay otro momento importante, y lo vemos tanto en la clínica de errores innatos como en el centro de tratamiento, y son las juntas transdisciplinarias. Y llamamos transdisciplinarios porque en una junta para un paciente, para su familia, pueden haber alrededor de más de 5 especialistas, dependiendo las necesidades identificadas en un primer momento, que se trabaja en conjunto con la doctora, digamos, Navarro, por ejemplo. Y aquí es un momento de junta precisamente que permite hablar de integralidad y no de atenciones fragmentadas, que es lo que nos contaba la doctora Páez. Y en ese momento también hay educación, una educación integral por cada uno de los especialistas, que esto es muy importante para el paciente, porque el fisiatra le dice qué es lo que hay que hacer, pero también la nutricionista, pero también la neuróloga, por ejemplo, y todos estos son momentos de educación colectiva, que es tan importante para el paciente, porque realmente es un proceso que le va a permitir resolver dudas y tener parte de ese aprendizaje. Luego, después de esa junta, entramos nuevamente a enfermería, mirando a ver qué fue lo que de pronto quedó de esa junta, qué hay que reforzar, en qué van en el seguimiento, en las órdenes, cómo va con los medicamentos, cómo va con la herencia, cómo va con el estado de ánimo. Realmente el seguimiento que hacemos desde enfermería, casi como lo decía la doctora, necesitamos contar con un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, porque los factores que uno identifica
hay protectores claramente, pero también hay factores de riesgo desde la parte psicosocial, que está ahí enfermería escuchando todo el tiempo y tratando de brindar esas herramientas y esas soluciones, pero apoyándonos siempre en la interdisciplina. Yo creo que esto también es fundamental. La interdisciplina para la atención de estos pacientes es clave, y el poder contar con estos modelos de atención y con los centros de referencia es poder hablar realmente de esa integralidad que queremos para todos los pacientes con enfermedad huérfana. Entonces, realmente, en todos estos momentos, pues cambian esas necesidades de educación, de cuidado, y en eso es lo que debemos enfocarnos, pues el grupo de enfermería y toda la parte interdisciplinaria. De acuerdo, Alexandra, doctora Paola, muchísimas gracias. Para complementar y cerrar este panel de preguntas, definitivamente la educación es un pilar en el manejo de los pacientes que padecen de alguna enfermedad huérfana, porque si garantizamos esa educación, ese conocimiento, el entendimiento de la enfermedad por parte del paciente, o de su familia, o de su cuidador principal, seguramente va a haber mayor adherencia al tratamiento, mayor compromiso al manejo que se pueda dar, y asimismo pues al manejo de la enfermedad en sí. Entonces, pues resaltar el rol y la importancia de la educación que hace enfermería, y pues también la educación que hacen las demás disciplinas que están muy relacionadas en el manejo de las enfermedades huérfanas. Muchísimas gracias, Alexandra, doctora. Vamos a leer una de las preguntas que está en el chat. Early Ruth les quiere preguntar qué tipo de tamizajes existen para el manejo de un neonato sobre enfermedades huérfanas. Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece súper pertinente, y tal vez también te pediría, jefe, ahorita que les cuentes de la experiencia de tamizaje en San Ignacio. Es importante aclarar varias cosas. No toda enfermedad huérfana se tamiza. ¿Cómo así? Para que una enfermedad valga la pena tamizarla es porque yo puedo, primero, poner en tratamiento pronto a esa persona una vez confirme el diagnóstico, y puedo realmente cambiar de manera importante la historia natural de la enfermedad al diagnosticarla, ¿sí? Lo segundo es que generalmente son patologías que no necesariamente dan síntomas al momento del nacimiento, por ejemplo, hipotiroidismo, y que dejar de dar su tratamiento temprano puede ocasionar, pues, una situación complicada, incluso la muerte. Entonces, hay muchas enfermedades huérfanas que desafortunadamente, pues, no cumplen estos criterios. Hay otros más de tamizaje, pero hay muchas enfermedades huérfanas de las cuales yo no puedo, pues, frenar o alterar de manera importante la historia natural de la enfermedad. Las enfermedades huérfanas que hoy por ley deberíamos estar tamizando son errores innatos de metabolismo. Particularmente lo que nos dice la guía de práctica clínica, de lo que nos dice la ley de tamizaje neonatal, y la verdad hay muchos marcos de referencia de estos que no voy a decir ahorita, son galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística, la deficiencia de biotinidasa, y las hemoglobinopatías que les contaba es una de las enfermedades junto con la fibrosis quística más frecuente huérfanas, porque cumplen el criterio de la prevalencia que les contaba de menos de 1 en 5.000. Pero además son patologías que se tamizan precisamente porque generalmente no producen síntomas, y por ejemplo en el caso de la galactosemia, inmediatamente yo detecto que el niño tiene un tamizaje positivo, confirmo el diagnóstico y lo pongo en tratamiento, y le evito inclusive cosas tan graves como un retardo mental, una falla hepática, en fin, todas las complicaciones derivadas. Pero no todo lo que se tamiza es enfermedad huérfana. Además, por ejemplo, el hipotiroidismo no es una enfermedad huérfana, pero es una enfermedad que tamizamos. ¿Por qué no es una enfermedad huérfana? Pues porque no cumple la prevalencia de menos de 1 en 5.000, ¿verdad? Entonces, no quiere decir eso que no la tamicemos. Claramente se tamiza porque yo puedo drásticamente cambiarle, para bien o para mal, el curso de vida a ese niño. Y las otras condiciones o áreas que tamizamos son cardiopatías, tamizaje visual, tamizaje auditivo, que no son por sí mismas enfermedades huérfanas, sino un conjunto de patologías. Las cardiopatías son muchísimas, ¿verdad? Las alteraciones visuales, unas son huérfanas, otras no, ¿sí? Entonces,
la mayoría, de hecho, de cardiopatías congénitas no son enfermedades huérfanas porque son tan frecuentes en la población que se salen de la definición, pero las tamizamos porque cumplen los criterios de tamizaje neonatal, ¿verdad? Y es que si yo detecto por oximetría, por ejemplo, en el caso de cardiopatías, que un niño tiene una oximetría alterada, yo puedo entrar a diagnosticar y descartar o confirmar si tiene una cardiopatía a través de un ecocardiograma y puedo salvarle la vida a ese niño y no que se vaya para la casa y que se muera en la casa porque tenía una cardiopatía que no se sospechó, porque no todos los niños ni presentan cianosis, ni presentan alteraciones, por ejemplo, de soplos u otras cosas que nos indiquen que pueda tener una enfermedad. Entonces, en síntesis, para la pregunta que estaba haciendo Ruth, no todas las enfermedades huérfanas son susceptibles de ser tamizadas, por lo que les explicaba, ni todo lo que se tamiza es huérfano, ¿no? Entonces, es entender un poco la diferencia y les di algunos ejemplos de enfermedades huérfanas que sí tamizamos, dada la posibilidad de ponerlos en tratamiento de manera rápida. Entonces, pues no sé, jefe, si quisieras contarles un poquito del programa de tamizaje de San Ignacio. Gracias, doctora. Ya con ese contexto que la doctora nos acaba de contar, básicamente si el Hospital San Ignacio, digamos que está adherido a la normativa, tanto a la resolución 3280 del 2018, que ya nos habla de poder incorporar esos tamizajes para identificar los factores de riesgo en la población neonatal aparentemente sana, como también con lo definido por la ley 1980 del 2019, que es la ley de tamizaje neonatal. Es así como desde el 2005 incorporan el tamizaje hipotiroidismo congénito, posteriormente viene el tamizaje visual, el de cardiopatía congénita, el tamizaje auditivo, para en el 2020 incorporar dentro de las atenciones de todo recién nacido que llega al hospital o remitido, por ejemplo, con unos criterios institucionales que se han definido para tomar la prueba de tamizaje antes del día 28 de vida con una ventana de tiempo ideal entre el tercer al quinto día. Trabajamos o se incorpora el tamizaje metabólico. Metabólico, como lo dice la doctora, incorpora la patología de fenilcetonuria, galactosemia, déficit de biotinidasa, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita y defectos de hemoglobinopatías. Como les comento, hay una ventana de tiempo que institucionalmente la hemos manejado entre el tercer y el quinto día de vida, pero tenemos unos casos especiales, unos casos como por ejemplo los niños prematuros, extremos, o por ejemplo niños que por ciertas condiciones de base, como por ejemplo niños asfixiados o con ciertas malformaciones, sobre todo de pronto de parte abdominal, pues requieren y se nos sale de fuera de esta ventana de tiempo, como también condiciones sociales. Entonces, por ejemplo, hijos de madres que vengan de alguna cultura indígena o que vengan fuera de Bogotá, que es difícil que ellos vuelvan o que vayan a garantizar que puedan retornar a tomar un tamizaje. Entonces, en ciertos casos, tomamos el tamizaje después de las 24 horas. La ventana ideal, como les digo, entre el tercer y el quinto día, y hay otros casos especiales que dejamos para toma antes del día 28. Y es eso metabólico que les acabo de comentar, es en modo general desde el hospital. Muchas gracias, doctora Paola y Alexandra. Tenemos una pregunta antes de cerrar. Ahora sí, antes de cerrar, nos preguntan en qué punto del manejo de una enfermedad huérfana puede intervenir la psicología y cuál es su rol principal en medio de la intervención. Gracias. Muchas gracias, César. Muy importante también esta pregunta. Los psicólogos, así como las enfermeras, son transversales en todo el proceso de atención de un paciente con enfermedad huérfana. Desde la evaluación psicológica del impacto emocional que puede tener la información genética en el individuo y la familia, yo puedo determinar el grado de afección o de alivio inclusive, ¿cierto? Y ellos son expertos en hacer esto precisamente, aplicación de escalas, en fin, para evaluar esos impactos emocionales de esa entrega de esa información, pero también educarlos y apoyarlos en cómo poder tramitar esta información que a veces puede ser muy difícil. Y no solamente en cuanto al diagnóstico, también en las consultas de genética uno se ve abocado en decirle a una paciente que puede tener el riesgo de tener una condición, por ejemplo, en cáncer. Ante un paciente, ante una familia con cáncer hereditario,
puede haber otras personas afectadas, incluso los hijos, hay terceros posibles afectados. Y hay decisiones difíciles de si hacerse o no un diagnóstico. Si yo, paciente, realmente quiero saber si tengo un riesgo o no de, por ejemplo, de tener cáncer de seno porque mi mamá tuvo cáncer de seno a los 30 años con prueba molecular confirmada. Entonces, esa toma de decisiones no es fácil para un paciente, ¿verdad? Entonces, los psicólogos ayudan a los pacientes y a las familias a tomar decisiones no solamente de tratamiento, sino de pruebas genéticas que tienen unos aspectos allí éticos también súper complejos. El manejo del estrés en relación con todo lo que genera el proceso de atención, esa es otra forma de intervención psicológica, es decir, cómo también le ayudo al paciente a que su odisea muchas veces diagnóstica o terapéutica y cómo apoyarlo, contenerlo ante toda la cantidad de cosas que le toca hacer. Facilita procesos de comunicación en la familia. En estas cosas, en estos casos de condiciones genéticas, salen culpas, hay duelos, hay rechazo, hay discriminación, empiezan a salir una cantidad de miedos y a aflorar problemas intrafamiliares, incluso de maltrato, o sea, aquí puede haber cualquier cantidad de cosas y el psicólogo, por supuesto, puede ayudar a revisar y aliviar esas dinámicas familiares que haya entre ellos. Entonces, pues creo que esos son ejemplos de cómo pudiera intervenir un psicólogo. Muchas gracias, doctora. Nos acaban de colocar otra pregunta, no sé si la responden o, o la, o la tomamos y se las enviamos a ustedes. ¿Qué pasa si el examen genético sale negativo para la enfermedad, pero por los síntomas marcados a un diagnóstico clínico? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿La consejería cambia? Bueno, gracias, Gina. De ahí los retos tan importantes de la consejería genética. Primero, hay muchos exámenes genéticos, o sea, no hay un solo examen genético, hay muchos y cada examen tiene una indicación como todo en medicina, ¿no? Entonces, la mejor respuesta que puedo dar aquí es depende. Depende de la enfermedad, depende del test genético, depende del estatus de la persona, si es el paciente o es la mamá o el papá o es el hijo o es el primo o es el abuelo. Entonces, hay ciertas condiciones genéticas que no son hereditarias, otras sí lo son. Entonces, realmente no hay una única respuesta para esto porque dependerá mucho del caso en particular del cual estemos hablando y de ahí sí para eso el entrenamiento de genética clínica es tan importante para un consejero. Muchísimas gracias, doctora. Les agradecemos por habernos acompañado esta tarde. A todas las personas que se conectaron también les agradecemos y les pedimos estar atentos a las próximas invitaciones y les deseamos una excelente tarde. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y este espacio tan enriquecedor. Gracias.